filosofía como visión responsable. Es esa definición que tiene la filosofía hace muchos años, realmente, hace casi 30 años que uso esa expresión, porque me parece la más adecuada, la que afecta a lo que es filosofía, es de que las definiciones de las realidades humanas no deben referirse a sus técnicas, a sus maneras de realizarse. Si ustedes, por ejemplo, quieren definir la natación, ustedes definen un estilo natatorio, un cierto tipo de movimientos natatorios, esa definición cubre una forma de nadar, pero hay otras. Si ustedes dicen que la natación es lo que un organismo, especialmente humano, pero no solamente humano, hace para mantenerse a flote en el agua y avanzar, esta definición funcional es adecuada. Es una definición adecuada que cubre pues, todas las posibles maneras de nadar que ustedes puedan imaginar. Pues bien, la filosofía yo creo que es visión. Yo insisto mucho en el carácter visual de la filosofía. Creo que la filosofía es fundamentalmente mirar la realidad, mirarla dejando que ella, la realidad, penetre en nuestra mente. Yo creo que la forma capital de adquirir la verdad es esa, dejarse penetrar por la realidad, abrir la mente de tal manera que la realidad misma entre en ella, se dibuje y deje su huella. Creo además que, en definitiva, la mirada filosófica hace recorridos. No es una mirada quieta, quiescente. Yo creo que una imagen adecuada sería un faro. Ustedes han visto que los faros proyectan un haz de luz que va barriendo el mar en una y otra dirección, lo va poco a poco descubriendo, vuelve sobre sí mismo. Esta imagen me parece también adecuada a lo que es el pensamiento filosófico. Hay que ir pasando la mirada por la realidad una y otra vez. La filosofía es fundamentalmente un pensamiento de ida y vuelta. Por esto siempre advierto que un libro filosófico se debe leer completo, porque tiene argumento. Tiene que parecerse una novela, no es una novela, pero tiene, y esto lo veremos después, es sistemática, es decir, es un conjunto de verdades que se apoyan mutuamente, que se sustentan mutuamente, cada una se apoya en las demás, hasta que se completa la visión sistemática, no se entiende plenamente nada. Por esto un libro filosófico, si ustedes leen la primera página de un libro, no acaban de entenderla, si ustedes vuelven a leerla, esto es un error, hay que seguir leyendo. Hay que seguir leyendo hasta el final. Cada página aclara las anteriores. Cuando lleguen ustedes a la última, probablemente es cuando pueden comprender plenamente la primera. Por eso la filosofía reclama quizá una segunda lectura, una vez que se ha llegado hasta el final. Esto además tiene un sentido muy claro, es que la filosofía es una forma de pensamiento que no es lineal. Por ejemplo, las matemáticas lo son. Ustedes toman un tratado de matemáticas y se compone de una serie de enunciados, una serie de teoremas, cada uno de los cuales se apoya en los anteriores, pero no en los posteriores. Ustedes entienden el teorema primero, luego después el segundo se apoya en el primero, el tercero en los dos primeros, pero ninguno de estos se apoya en el quinto. Ustedes no necesitan conocer el teorema número 5 para entender los 4 primeros. En filosofía no. Y esta es quizá la única dificultad que tiene la filosofía. La filosofía es muy fácil. La filosofía no supone una preparación especial, ni requiere tecnicismos. Cuando un filósofo usa muchos tecnicismos, yo desconfío. En definitiva, cualquier persona que dispuesta a abrirse a la verdad entiende bien la filosofía, entiende el libro filosófico. Pero naturalmente el problema está en que no termina de entenderlo hasta que ha completado el ciclo. No es una línea,
es, diríamos, más bien un círculo, o mejor una espiral. En definitiva, la filosofía se va moviendo en aproximadamente círculos, pero se va elevando, es decir, se mueve en diferentes niveles. Por eso la imagen de la espiral es bastante clara. Si ustedes toman estas sencillas imágenes, la mirada, la apertura a la realidad, el haz luminoso del foco, del faro, por ejemplo, que recorre, que barre una zona y vuelve sobre ella, el carácter sistemático y, digamos, espiral del pensamiento filosófico, tienen ustedes unos cuantos rasgos muy sencillos, no hay ningún misterio especial, pero que hacen entender qué es la filosofía. Pero no es simplemente visión, yo añado un adjetivo que es muy importante, responsable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas. Una de ellas es que la filosofía justifica lo que ve. La filosofía tiene que justificar. Hay muchas formas de pensamiento que no justifican. Es evidente, por ejemplo, el pensamiento artístico, el pensamiento literario. Hay pensamiento, no falta más. Un poeta, un dramaturgo, un novelista también piensa, por supuesto, tiene un pensamiento muy valioso. Sí, pero ese pensamiento no es responsable, no justifica. Hay formas incluso que tienen un carácter teórico, de enunciados teóricos, que por ejemplo las frases aisladas, por ejemplo, los aforismos lo que está cortado. Un aforismo puede ser verdad, pero no es... Al aforismo le falta la justificación, le falta el responder precisamente de eso que se ha visto. Se puede haber visto algo verdadero, y a veces los aforismos son de gran belleza y pueden ser de gran verdad. Piensen ustedes en autores de aforismos como Schopenhauer o Nietzsche. Tienen valor, evidentemente, en la medida en que son aforismos, no son propiamente filosofía. Y hay otro sentido de la palabra, que es que la filosofía responde. Es responsable porque responde. Responde a las preguntas que el filósofo se hace o a las que se le hacen a él, las que plantean la realidad. Es decir, no es un repertorio de ideas más o menos elaboradas y preconcebidas que se aplican sin más. Ah, no, no es eso. La filosofía está siempre haciéndose, está siempre abierta y responde a las cuestiones. La realidad tiene un carácter emergente, está surgiendo y naturalmente plantea cuestiones. Y las personas, naturalmente, en la medida en que se interesan por la filosofía, en que tratan de filosofía, se hacen preguntas. Pues bien, la filosofía es visión responsable en este segundo sentido. ¿Ven ustedes, por tanto, que es una definición funcional que se puede aplicar a cualquier tipo de sistemas filosóficos en la medida en que son propiamente filosofía y no otra cosa? Naturalmente, el método fundamental de la filosofía es lo que se llama razón. La razón no es meramente inteligencia. Hay muchas formas de inteligencia que no son razón. La razón, alguna vez muchos de ustedes me lo han oído, yo busqué una definición hace medio siglo, cuando escribí la introducción a la definición de razón, y encontré una provisional que me pareció aceptable. Decía yo, la razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. Ha pasado medio siglo y no he encontrado otra mejor. No es que crea que sea demasiado buena mi definición, pero no he encontrado otra mejor y la sigo usando. Es la aprehensión de la realidad, es la captación de la realidad, pero en su conexión. No aspectos aislados, notas de la realidad, sino justamente las conexiones. De ahí viene su carácter necesariamente sistemático. Desde el año que yo nací, hace una buena temporada, se emplea en España una expresión que acuñó Ortega, razón vital. Ustedes saben que había habido una ola de irracionalismo
que dominaba el pensamiento de los últimos decenios del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y pensaba que la razón y la vida se contraponen, que la razón mata la vida, que la razón congela, hiela, hace rígida la realidad. La vida es lo contrario, la vida es cambio, variación, es algo fluido. Por tanto, se contraponen una cosa y otra. Ya en el siglo XIX, evidentemente Nietzsche, en cierto modo William James y Bergson y otros posteriores habían formulado una actitud de irracionalismo que procedía a última hora de Kierkegaard en la primera mitad del siglo. Unamuno fue quizá el que expresó con más brillantez y con más esta contraposición entre la razón y la vida. A esto reacciona Ortega con una frase que revela cierto mal humor. Dice, esa oposición entre la razón y la vida, ¿de qué tanto gustan los que no quieren trabajar? Me parece sospechosa, como si la razón no fuera una función vital y espontánea, del mismo linaje que el ser y el palpar. Ortega une los dos conceptos supuestamente opuestos y contradictorios, razón y vida, y forma la razón vital. La razón vital, dirá Ortega, es la razón sin la cual no se puede vivir. La vida humana no es posible más que razonando, no es posible más que pensando. Por consiguiente, yo no puedo ejecutar una acción vital, humana, más que teniendo presentes las posibilidades, eligiendo entre ellas, es decir, razonando, pensando. Por otra parte, hay un aspecto distinto. Ortega dirá que la razón es la vida misma, que es la vida misma la que da razón de la realidad, la que me permite comprender. Yo entiendo algo cuando descubro que tiene una cierta función en mi vida. Yo entiendo esto como mesa en la medida en que veo que tiene una función en mi vida, que me permite apoyar las manos, o apoyar un papel, o una copa y una botella. Entiendo que es una copa y una botella porque precisamente imagino la función de beber, la función vital de beber. Este aparato que tengo delante, este aparato negro y un poco extraño, un hombre de otra época cualquiera, por inteligente que fuera, nunca lo hubiera entendido. No sabía qué es eso de un micrófono. ¿Comprenden ustedes? Alguien en la vida no lo entendería. Nosotros sí lo entendemos. Pero Platón, que era sin duda muy inteligente, no lo hubiera entendido, nunca. Nunca se le hubiera ocurrido que es un micrófono. Comprenden ustedes, por tanto, el doble sentido de la razón vital, que cuando se aplica de una manera colectiva, teniendo en cuenta la vida colectiva, será la razón histórica. La razón histórica es una de las formas, una variedad de la razón vital. Quiero advertir una cosa, esta expresión razón vital, que uso mucho y que me parece decisiva, entiendo que es provisional. Quiero decir, llegará un momento en que no habrá necesidad de añadir el adjetivo. Con decir razón bastará. ¿Por qué? Porque lo que se ha llamado razón hasta hace 80 años, hasta que Ortega acuñó esta expresión, era una u otra forma particular de la razón. Es la razón matemática, es la razón física, la razón teórica, la razón de Estado. Innumerables formas de razón que son formas particulares, formas en las cuales no interviene la totalidad de las posibilidades de la razón. Pero cuando se entienda por razón eso plenamente que se llama razón vital, no hará falta decir vital, bastará con referirse simplemente a la razón. De modo que es una denominación, diríamos, provisional, que sirve para señalar que no se trata de tal o cual forma particular de razón, sino de la razón plena, de la razón con todas sus posibilidades. Bueno, tendremos que ver cuáles son. Las otras formas de razón se aplican a ciertos objetos, a ciertos problemas. Pueden resolver ciertas cuestiones. La razón en su plenitud, la razón sin más, es precisamente esa razón sin la cual no puede, y que es la vida misma.
la vida misma en su función de dar razón. Es el instrumento de dar razón, de justificar. Volvemos a emplear la misma palabra. Pero esto, claro, tiene una consecuencia, que es que hay que aceptar que la realidad es múltiple. La realidad tiene muchas formas y es menester, para comprenderla, encontrar las categorías y los conceptos adecuados. Creo que esto ha sido, en conjunto, si quieren ustedes, el gran descubrimiento de la filosofía del siglo XX. El descubrimiento de las formas de realidad, la exigencia de que sean respetadas, el descubrimiento, la acuñación, la formulación de categorías y conceptos adecuados, precisamente, que no se habían usado antes. Verán ustedes cómo en este curso usaremos conceptos que no han sido usados hasta hace no mucho tiempo, sin los cuales no se puede entender precisamente en su plenitud la realidad tal como la encontramos. Ortega hablaba de realidad radical. Y cuando decía realidad radical insistía, no quiero decir única, ni la más importante. Realidad radical es aquella en la cual radican todas las demás. Realidad radical es aquella en la cual aparecen, se manifiestan todas las realidades en la cual las encuentro. Esta realidad es, decía Ortega, mi vida. Dígalo cada uno de ustedes, mi vida, la de cada cual. No es que mi vida sea ni la realidad única, naturalmente, por supuesto, ni la más importante, ni mucho menos. No, es el área, el ámbito en el cual encuentro todo lo que yo encuentro o puedo encontrar, me aparece en mi vida, aparece cuando estoy viviendo. Es el ámbito en el cual lo encuentro. Ustedes saben que la filosofía, durante la mayor parte de su historia, desde los comienzos en Grecia hasta el siglo XVII, había creído que la realidad, la verdadera realidad, son las cosas. Las cosas. Cosas en latín se dice res. La realidad verdadera son las cosas y por tanto esta filosofía era realismo. Luego hay algo que no son cosas, por ejemplo, pues no sé, las ideas, o las imágenes, o los pensamientos, pero lo que es verdaderamente real, pensaba el mundo entero desde la antigüedad griega hasta el siglo XVI, son las cosas. Por tanto, la filosofía era realismo. No se llamaba así, pero lo era. Y en el siglo XVII hay un filósofo, Descartes, un genial filósofo francés, que se pregunta si esto es así. Si es verdaderamente las cosas son la realidad segura, fundamental, verdadera. Porque piensa de que pudiera no ser así. Yo ahora, en este momento, creo que estoy en esta habitación, que estoy apoyando las manos en una mesa, muy real, que los estoy viendo a ustedes, no tan bien como yo quisiera, porque la sala está un poco oscura, pero que los veo. Y yo creo que todo esto es real, evidentemente lo creo. Pero si me pongo a pensar, pienso que quizá no. No es absolutamente seguro que esto sea real, porque yo podría estar alucinado. Yo podría tener una alucinación, podría creer que estoy apoyando las manos en una mesa y mirando a una sala llena de personas. O podría estar dormido y soñando. Yo sueño mucho, por cierto. Yo sueño todo el tiempo y todas las noches, con gran realidad. Yo puedo tener un sueño que sea, no sé, con tanta impresión de realidad como la que tengo en este momento. Pero luego me despierto y encuentro que no hay ni sala, ni micrófono, ni mesa, que estoy en la cama a oscuras. Por consiguiente, no es seguro. Descartes dirá, no es que yo dude, yo no dudo de todo esto, pero podría dudar. No es dudoso, es dubitable.
Pues bien, dice Descartes, no puedo admitir como fundamento de la filosofía nada que sea dubitable, nada de lo cual se pueda dudar. Yo puedo dudar de mi percepción, yo puedo dudar del mundo exterior, yo puedo dudar de las cosas. Y es menester usar la duda como método, eso que llamó Descartes la duda metódica. Si yo intento dudar, si consigo dudar, no puedo fiarme de aquello de que dudo. Hará falta encontrar un fundamento sólido, absolutamente firme, del cual no quepa dudar. No ya que no dude, sino que no pueda dudar. Y entonces, Descartes encuentra que yo, que dudo, soy seguro, soy indubitable. Porque si yo me equivoco, si yo estoy engañado, si yo estoy alucinado, si yo estoy soñando, yo estoy todo eso. Y entonces dirá, cogito ergo sum. Je pense donc je suis, dirá en francés, porque escribía unas veces en latín, pero en francés. Pienso, luego soy. Pienso, luego existo. Yo como pensante, yo como pensamiento. Yo soy, dirá, una cosa que piensa. Y esta realidad, justamente, es la única indubitable. No es la única verdadera, no, por supuesto no, pero la única de la cual no puedo dudar. Porque si dudo, soy. De mí no puedo dudar. Este será el fundamento de la filosofía. De ahí partirá para edificar el sistema filosófico, y todas las cosas con las cuales me encuentro, las cosas que creo, son por lo pronto ideas mías. Tal vez son algo más, pero por lo pronto son ideas mías. Y por esto, esta segunda fase de la filosofía, desde Descartes hasta el comienzo de este siglo, se llamará idealismo. Frente al realismo hay el idealismo. Esta ha sido, como he dicho en muy pocas palabras, la historia, el argumento general, con enormes variedades del pensamiento filosófico desde los orígenes griegos hasta comienzos del siglo XX. Pero usted encuentra que Descartes tiene razón naturalmente al pensar que las cosas no son la realidad segura, conmovible. Sí, pero tampoco yo. Porque Descartes dice, yo puedo concebir que no existiera nada, ni mundo, ni cosas, ni nada. Pero yo sí. Ortega dice, no, yo no estoy nunca solo, yo no me encuentro nunca solo, yo estoy siempre con cosas. Varían las cosas. Hace un rato no estaba aquí con ustedes, estaba en mi casa, después he estado en la calle, he venido andando desde mi casa hasta aquí. Estaba con otras cosas, ahora he llegado y estoy con ustedes en esta sala. Algunos elementos me acompañan siempre, por ejemplo, mi cuerpo. Lo tenía también en mi casa y lo he traído. De modo que hay parte de realidad y otras muchas cosas, mis caracteres psíquicos, mi memoria, mis recuerdos, el repertorio de ideas o de creencias, mil cosas. Pero siempre estoy con cosas, con unas o con otras. Yo solo soy una abstracción, jamás lo he encontrado. Por tanto, ni las cosas, ni yo. Sino yo con las cosas. Yo haciendo algo con las cosas. Yo en diálogo con las cosas. Ahora, a esto es a lo que llamamos vivir. Yo viviendo. La realidad radical, la realidad indubitable, la realidad primaria con la cual me encuentro, en la cual estoy, no es ni las cosas ni yo, es mi vida. Ahí encuentro todo, ahí encuentro los problemas, ahí encuentro las ignorancias, ahí encuentro todo tipo de cosas, las imágenes, el pasado, el futuro, Dios, si existe. Para hablar de Dios necesito encontrarlo de una manera u otra en la vida. Lo encuentro por el pensamiento, lo encuentro por la revelación, por lo que ustedes quieran. Es decir, todo lo que se puede llamar realidad
es algo que aparece, se manifiesta en mi vida, tiene su raíz en mi vida. Por esto, la vida humana es realidad radical. Y todo lo demás son realidades radicadas. Pueden ser incluso mucho más importantes. Imaginen ustedes, Dios, creador de toda realidad, naturalmente. Sí, pero para que yo pueda decir algo de Dios, para que yo pueda pensar en Dios, necesito que aparezca de un modo o de otro en mi vida, que lo encuentre en esa área, en ese ámbito que es mi vida. Como ven ustedes, es muy importante tener clara esa distinción entre realidad radical y realidades radicadas. Pues bien, creo que una filosofía que quiera rigurosa, que quiera ser respetuosa con la manera como la realidad se presenta, tiene que partir precisamente de mi vida como realidad radical. Ámbito, insisto, en que el problema realmente se plantea. Ahora bien, si empezamos a pensar en esto, encontramos tres niveles. Tres niveles que yo he procurado distinguir, que están señalados en el programa de este curso, para facilitar un poco las cosas. Por lo pronto, hay lo que podemos llamar la teoría general o teoría analítica de la vida humana. Cuando decimos la vida humana, esto es una teoría. Lo que es realidad, lo que es realidad radical es mi vida, la de cada cual. Pero si yo considero una vida concreta, la mía, por ejemplo, que es aquella de la cual tengo intuición directa, inmediata, si yo encuentro esta vida mía y la analizo, encuentro que tiene ciertos rasgos, ciertos caracteres, que son precisamente condiciones. Yo encuentro las condiciones requeridas para que mi vida sea posible. Y entonces, adviertan esto que es muy importante, si estas condiciones son necesarias, entonces tienen que darse en toda vida. Yo puedo inferir que también en las vidas de ustedes están esas mismas condiciones necesarias y por consiguiente son universales. Ustedes tomen un ejemplo para que lo entiendan bien, pero muy sencillo. Ustedes piensen en un profesor de geometría que está en la pizarra y va a explicar la geometría del triángulo. Entonces él traza un triángulo, dibuja un triángulo en la pizarra, es un triángulo particular, particularísimo. Y entonces encuentra que ese triángulo tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, tener tres lados, tener tres ángulos, que a cada ángulo corresponde un lado y viceversa, etc. Toda la geometría del triángulo. Eso es válido para todo triángulo, porque son las condiciones necesarias para que algo sea un triángulo. Al encontrarlo en el triángulo que yo dibujo en la pizarra, puedo estar seguro de que todo triángulo tiene esos caracteres. Y partiendo justamente de ese triángulo particular que yo he dibujado, extraigo de él la geometría del triángulo. Luego verán ustedes que puede haber diferentes clases de triángulos. Yo puedo encontrar diferencias, por ejemplo, puede haber triángulos rectángulos, o puede haber triángulos obtusángulos, o puede haber triángulos equiláteros, o isósceles, o escalenos, los cuales naturalmente todos los escalenos, o todos los obtusángulos, o todos los rectángulos, etc., tendrán ciertas propiedades que no tienen todos los triángulos. Pero en cada caso, los requisitos es lo que es requerido para que algo exista. Todos los requisitos son universales porque son necesarios. De modo que, como ven ustedes, la universalidad depende de la necesidad, se desprende de la necesidad, no al revés. No es que yo encuentre ciertos caracteres en todas partes y por tanto diga, pues sí, deben ser necesarios. No es eso. Es que porque son necesarios, son universales. Infiero que son universales. Este es el primer nivel. Es la teoría analítica
de la vida humana. Se llama analítica porque se obtiene por análisis de una vida. La mía, por ejemplo, que está más fácil. Ahora bien, hay otro nivel. Hay un momento en que descubro que esa vida no es ese esquema teórico que es la teoría general de la vida humana, la teoría analítica. No puedo pasar directamente a mi vida, a la vida concreta, circunstancial, de una persona que ha nacido en cierto momento, en cierto lugar, que tiene una corporeidad y un sistema psíquico determinados, que tiene una historia particular, que tiene una vocación o unos proyectos, etcétera, diferentes. Cada uno de nosotros tiene la suya. No, hay un estadio intermedio, que esta es quizá mi principal aportación a la filosofía, que es lo que llamo la estructura empírica de la vida humana. Además de la estructura general, de la estructura analítica que corresponde a toda vida personal, hay una estructura que pertenece a la vida humana, tal como la estructura. Es estructura, pero no es a priori, es empírica, la conozco por experiencia. El hecho de que los hombres, para no buscar muy lejos, tengan un tamaño entre 1,5 metros y 2 metros, no haya hombres de 5 centímetros ni de 40 metros de altura, ¿no? O que tengan pulmones y no branquias, que tengan una columna vertebral y un corazón y 2 pulmones y 2 manos con 5 dedos en cada una, todo esto y mil cosas más. Todo esto podría no ser así. Vida personal, vida en el sentido de la vida personal, podría existir en forma de equinodermos o de peces o de aves o con otros tamaños o con otra estructura. Pero, de hecho, la vida humana se realiza, por eso decimos que es humana, la vida personal, diríamos mejor, se realiza en una forma concreta que es la humana, que es lo que llamamos el hombre. La antropología es el estudio precisamente de la estructura empírica de la vida humana. Este es el segundo nivel. Y hay un tercer nivel, que es el de la vida concreta, de la vida singular, de la vida de cada uno. La vida de la cual se puede escribir una biografía, la vida que se cuenta. Si ustedes, por ejemplo, buscan en un diccionario un nombre propio, ustedes buscan, por ejemplo, Cervantes, encuentran ustedes, por ejemplo, que dice nació en Alcalá de Henares en 1547, murió en Madrid en 1616, estuvo en Lepanto, fue cautivo, se casó con tal, tuvo después, escribió las novelas ejemplares y el Quijote y el Persíles, todo eso que se cuenta. Esa es la biografía de Cervantes. Fíjense ustedes que el diccionario no dice una serie de cosas, da por supuestas. Por ejemplo, dice, se casó. Ah, entonces, es que se casó quiere decir que se unió a una mujer. Ah, entonces que hay 2 formas de vida humana, el varón y la mujer. Eso no será por supuesto, ¿no? Eso pertenece a la estructura empírica. Se quedó manco de un brazo. Ah, porque tenía brazos, ¿no? De uno solo. Es decir, todas las determinaciones que se cuentan en la biografía singular de una persona dan por supuesto la estructura empírica. Como ven ustedes, la última concreción, la concreción real última, es la del conocimiento de la vida de cada cual, de la vida singular, concreta, circunstancial. Pero es el tercer nivel. Tenemos que empezar por la teoría general, por la teoría analítica de la vida humana. Es menester descubrir que existe una estructura empírica, que es estructura, aunque es empírica, que se conoce por experiencia, que es empírica pero que no es meramente una casualidad ni un accidente, sino que es estructural. Finalmente llegamos al conocimiento pleno, directo, concreto de una vida singular, la de cada uno de nosotros. Este sería, como ven ustedes, el esquema de lo que vamos a intentar tratar en este curso. Les decía a ustedes que en el análisis
de una vida. Fíjense que lo interesante es lo siguiente: empezamos por una vida concreta, la mía, que es la única que tengo a mano, que es la única que conozco íntimamente, directamente. Acabaremos volviendo precisamente a la vida concreta, circunstancial. Pero para eso tenemos que hacer un largo camino. Buscamos, les decía a ustedes, las condiciones necesarias que, por ser necesarias, serán universales. Es decir, aquí ya hemos tropezado con una innovación metódica. Ustedes saben que los teóricos de la ciencia y de la filosofía distinguen dos modos de indagación que llaman inducción o deducción. Pues no es ni deducción ni inducción, es algo distinto. Es el descubrimiento de los requisitos, de lo que es requerido, de las condiciones sine quibus non, sin las cuales no es posible. Y entonces, evidentemente, lo que yo encuentro como requisito, como condición necesaria en mi vida, insisto, necesaria, lo puedo proyectar sobre todos los demás. No necesito comprobar en cada uno de ustedes. Ustedes saben que los lógicos distinguen entre dos tipos de inducción. La inducción que llaman completa y la inducción que llaman incompleta. Ustedes piensen lo siguiente: los días de la semana son 7. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes tiene 24 horas, el martes tiene 24 horas, el miércoles tiene 24 horas, etc. Pues entonces digo yo, todos los días de la semana tienen 24 horas. Esta es la inducción completa, pero es muy difícil. Se puede aplicar a los días de la semana, pero a muy pocas cosas más. Hay una inducción incompleta, que es la científica, que es la que son los científicos, que toman una muestra, toman cierto tipo de ejemplos, hay una serie de normas para asegurarse de que aquella inducción está bien y es justificada, y aplican a los innumerables casos que no han comprobado lo que han descubierto en una muestra analizada cuidadosamente con un método preciso. Esto es lo que se llama inducción incompleta o inducción científica. Ahora, lo que se trata de hacer al analizar la vida humana no es ninguna de las dos cosas, ni es deducción, porque es algo que yo encuentro, es algo que yo veo, pero descubro su necesidad. Veo que sin ese rasgo, ese carácter que he descubierto, no podría yo tener mi vida. Y entonces, con toda seguridad, sin comprobación, sin experimentación, infiero que toda vida personal tiene esa condición. Esto es capital. Con lo cual, cometemos otra heterodoxia filosófica. Ustedes saben que desde Aristóteles se ha dicho que no hay ciencia más que de lo universal. Ah, esto está por ver. Esto está por ver. Es que no hay ciencia de lo individual. Es que no hay ciencia de lo singular. Yo creo que sí. Ahora, no es pequeña revolución en la teoría del conocimiento, la de admitir que hay conocimiento, que hay ciencia de lo individual, no solo de lo universal. Comprenden ustedes, es menester partir de lo singular para llegar precisamente al cabo del ciclo otra vez a lo singular, lo cual obliga a revisar otra vieja doctrina filosófica de gran importancia, que es la teoría de los universales. Ustedes saben, por ejemplo, que en muchas épocas, pero hay individuos, por ejemplo, para no buscar fuera del ejemplo que estamos usando, hay hombres, hay muchos hombres. Pero ¿qué es lo verdaderamente real? ¿El hombre o cada hombre? Los realistas creen que lo que verdaderamente existe son los universales, es decir, el hombre. Cada uno de los hombres es un caso particular de esa realidad, esa esencia que se llama el hombre. Los nominalistas creen lo contrario. Creen que la única realidad verdadera somos
Eso que llamamos los universales son generalizaciones, conceptos, flatus vocis, dirían, sonidos, en definitiva. El hombre, no, la realidad son Felipe y Juan y José, y María, los individuos. Toda la disputa de la Edad Media ha estado entre el realismo y el nominalismo. Pues bien, va a haber que plantear la cosa en otros términos distintos. ¿Y por qué? Pues por una razón importante y muy clara en el fondo, si ustedes piensan en ella. Porque es que todo este pensamiento ha partido de la noción elaborada por los griegos, y muy principalmente por Aristóteles, la noción de sustancia. Es decir, las cosas. Pero ¿y si no se trata de cosas? Hay una realidad distinta de las cosas, que es la vida biográfica, no la vida biológica, la vida biográfica, la vida de cada cual, lo que hacemos y lo que nos pasa. Hay una realidad que es la persona. Somos personas. Las personas no son cosas. La lengua no distingue, lo distingue completamente, nunca lo confunde. Distingue entre qué y quién. Distingue entre algo y alguien, entre nada y nadie. No se confunde jamás. La filosofía y la ciencia lo han confundido siempre. Han preguntado, ¿qué es el hombre? No, esa pregunta es mala, lleva a conclusiones falsas. La pregunta sería, ¿quién soy yo? No qué. El hombre es además un qué, tiene un qué, pero secundariamente. Entonces, naturalmente, si nos ponemos en el punto de vista de la realidad de la vida humana, de la persona como tal, entonces hay que modificar toda la teoría de los universales. Es que no son cosas. Hace falta conceptos diferentes para entender lo que es una persona, para entender lo que es la vida nuestra, la vida humana. Y por consiguiente, desde este nivel y desde esta noción hay que repensar toda la filosofía. Tenemos que dar la vuelta. No podemos contentarnos con una forma de pensamiento hecha sobre todo para cosas. Porque fíjense ustedes que incluso el idealismo recae en la idea de cosa. Descartes dirá, soy una cosa que piensa. Soy una cosa que piensa. Ego sum res cogitans. Él distinguirá entre la res extensa, la cosa extensa, la sustancia extensa, y la res cogitans, la sustancia o cosa pensante. Pero es que lo dudoso es que yo sea cosa. Que yo sea pensante, sí, pero cosa pensante, no soy cosa pensante. Soy alguien pensante, que es algo bien distinto. Soy una persona pensante. Habrá que pensar que es persona, habrá que investigarlo. ¿Comprenden ustedes? De modo que se nos plantea una tarea, no se asusten porque ya verán cómo se puede hacer, que es de repensar la filosofía desde un nivel distinto y buscar categorías y conceptos adecuados que nos permitan pensar la realidad. Encontramos ciertos conceptos, ciertos requisitos de la vida humana, de esa vida humana en general, descubierta mediante el análisis de la nuestra, de la de cada uno. Ortega decía en ese mismo libro, ese primer libro, publicado en 1914, Meditaciones del Quijote, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La frase completa es esta. Yo he dicho a veces que si los ecologistas supieran de qué hablan, tomarían esta frase como símbolo, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo estoy siempre en una circunstancia. Yo estoy con las cosas, haciendo algo con ellas. Pero no es solamente que esté en una circunstancia, es que yo en mi circunstancia.
La circunstancia forma parte de mi realidad. Justamente por eso se va más allá de esta distinción entre yo y cosas. Es yo con las cosas, yo haciendo algo con las cosas, yo en diálogo dinámico con las cosas. Y eso es lo que quiere decir la palabra vivir. Propiamente hablando, no, yo no soy, yo vivo. Yo estoy viviendo. Esta es la forma primaria como me encuentro y como encuentro en la realidad. Y cuando encuentro a las demás personas, las encuentro viviendo. Porque ustedes, por ejemplo, ustedes son cosas que encuentro, por lo pronto yo encuentro cuerpos físicos, como la mesa, los tengo delante, sí, pero me doy cuenta de que ustedes son además centro de otras circunstancias. Y para cada uno de ustedes yo soy un elemento de su circunstancia. Ustedes me encuentran a mí como yo los encuentro a ustedes. Por consiguiente, yo los descubro de una manera doble, como cosas, como elementos de mi circunstancia y como centros de otras circunstancias, de las cuales yo soy parte también. Ustedes saben que se ha dicho mucho que el tú es un alter ego, otro yo. Más bien es al revés. Yo encuentro primero al otro, al tú, y caigo en la cuenta de que yo soy alter tú, otro tú. El tú se descubre antes que yo. El niño empieza por descubrir a los demás, antes de caer en la cuenta de que él es él, de que él es yo. ¿Comprenden ustedes? Esto es un primer rasgo capital. Pero ese yo ¿qué es? ¿Es una cosa? No, no es una cosa. Nada que yo encuentre soy yo. Yo soy el que encuentra. Todo lo que encuentro es mi circunstancia. Ya lo veremos con detalle. Circunstancia es lo que está circunme, alrededor de mí, en torno mío. Todo lo que yo encuentro o puedo encontrar es mi circunstancia. Por tanto, yo soy algo distinto. Yo soy un proyecto. Yo soy un proyecto que actúa sobre la circunstancia, que se encuentra con ella, que se enfrenta con ella, que trata con ella de un modo o de otro. Lo cual quiere decir que ese yo es una realidad, por lo pronto, imaginaria. Porque un proyecto es algo irreal. Es lo que yo pretendo ser, lo que yo deseo ser, lo que yo quiero ser y quiero hacer. No es una cosa, no es real, será, quizá, pertenece al futuro. Es decir, se introduce la irrealidad en esta realidad que estamos explorando. La posibilidad es parte de la realidad. Como ven ustedes, van surgiendo innovaciones muy importantes, ¿no? Pero muy claras, son sumamente sencillas. Es capital esto. Encontramos, por otra parte, en cuanto analizamos nuestra vida, que esta es sucesiva. Vivir quiere decir estar viviendo, ir viviendo. La vida es una sucesión de momentos sucesivos. Yo he empezado a vivir, cuando yo me encuentro viviendo, ya estaba viviendo. Yo no he existido nunca al comienzo de mi vida. Cuando yo me encuentro ya viviendo, ya llevaba una parte de vida vivida. El nacimiento es el absoluto pasado. Y yo tengo proyectos, aspiro a hacer algo, intento hacer algo. Es decir, estoy en el futuro. Y el presente es un momento, el presente es un momento entre el pasado y el futuro. Esto quiere decir que a la vida le pertenece la temporalidad. Mi vida es una realidad temporal. No es una cosa, ni es una cosa aquiescente, ni es una cosa intemporal, como sería, por ejemplo, un objeto matemático, el 7. El 7 no es que sea ni antiguo ni moderno, ni le pasa nada, o el triángulo, o el octaedro, o la pirámide,
Los objetos matemáticos están fuera del tiempo, no tienen que ver con... Un árbol sí, un árbol crece, termina, etc. Está en el tiempo. Pero mi vida no solamente es que esté en el tiempo, es que está hecha de tiempo, es que consiste en temporalidad. Piensen ustedes, por otra parte, que yo me encuentro con lo siguiente. Los animales tienen un sistema de instintos que regulan su conducta, que la orientan, en general muy bien. Pero el hombre no tiene instintos, tiene muy pocos instintos. Y en cambio tiene una imaginación, tiene proyectos y posibilidades abiertas. Necesita, por tanto, elegir entre las posibilidades. La vida humana necesita elección. Yo me paso la vida eligiendo, decidiendo. Ustedes han venido hoy aquí a las 8, en número evidentemente excesivo, no por ningún instinto. Ustedes no tenían un tropismo que los ha traído aquí, sino porque ustedes han pensado que lo mejor que podían hacer a las 8 era venir aquí. Con error, seguramente, pero en fin, ustedes lo han pensado. Yo también, tampoco he tenido un tropismo. He venido porque me he comprometido a venir aquí a hablar de filosofía a las 8, y entonces he venido, he decidido, he elegido entre las posibilidades que tenía hacer esta tarde la de venir aquí. La vida, por tanto, es electiva, consiste en decisión, pero esto quiere decir que se mueve en el futuro. Hay una palabra que yo he forjado y he conseguido que esté en el diccionario de la Academia, en la última edición. Es el adjetivo futurizo. Futurizo, fotoriza, en 2 terminaciones. El sufijo izo, hay 40 o 50 o 60 palabras en español con este sufijo. Decimos rojizo, decimos saledizo, enterizo, voladizo, enamoradizo, olvidadizo, lo que ustedes quieran, pajizo. Quiere decir lo que tiene tendencia, propensión, inclinación a algo. Pues bien, el hombre no es futuro, es presente. Estamos aquí todos en el presente. Sí, pero estamos todos proyectados hacia el futuro, orientados hacia el futuro. Estamos anticipando lo que vamos a hacer cuando esa conferencia termine, y después, y mañana, y dentro de 5 años. Es decir, el hombre es futurizo. La vida humana es futuriza, no futura. Presente, pero volcada hacia el futuro, proyectada, orientada hacia el futuro. Lo cual quiere decir que nos encontramos con un mundo que en gran parte es imaginario, que en gran parte tiene una presencia imaginaria. Y entre las posibilidades con las cuales nos encontramos, tenemos que elegir, tenemos que preferir. Lo cual quiere decir que tenemos que ejercer la libertad. Tenemos que ejercer la libertad. Es decir, somos forzosamente libres. Por fuerza. No podemos vivir más que eligiendo libremente. La vida humana es esencialmente, intrínsecamente, libertad. Como ven ustedes, si damos por supuesta esta exploración, ya lo veremos en el curso, esta teoría analítica de la vida humana, nos encontramos con una estructura que es un conjunto de requisitos, un conjunto de condiciones necesarias. Esto es el equivalente de lo que llaman los alemanes, los matemáticos alemanes, Leerstellen, lugares vacíos. Ustedes piensen, por ejemplo, en álgebra. En álgebra se dice AX2 más BI2 igual a Z3. X y Z no quieren decir nada. No tienen valores concretos. Al final de resolver las ecuaciones aparecerán los valores. A eso llaman lugares vacíos, que indican funciones que todavía no tienen valor numérico. Pues bien, esas estructuras de la teoría general de la vida humana, de la teoría analítica, son también lugares vacíos. Necesitan llenarse de contenido concreto circunstancial. Si decimos que el hombre es circunstancial, que está en un mundo, sí, pero ¿en qué mundo?
¿En qué mundo? Yo tengo este mundo concreto. He nacido en 1914, he vivido en una cierta familia, he hecho ciertos estudios y no otros, tengo un cuerpo determinado y unas dotes psíquicas que son concretas. Esta es la concreción real, efectiva. Mientras yo no digo más que el hombre es circunstancial, o que es corpóreo, o que es temporal, tengo lugares vacíos, que tendrán que llenarse de contenido circunstancial, concreto. Naturalmente, ahí es está el intermedio, que he mencionado, que es la estructura empírica, que es lo que se deriva de la condición de hombre, propiamente de hombre. Es decir, hay una conexión, diríamos, entre esa teoría general y la concreción última, hacia la cual vamos, a la cual tendremos que llegar. Y hay que estar dispuestos a aceptar las diversas formas de realidad y buscar, insisto, las categorías y los conceptos que reclaman su comprensión. Lo que no podemos hacer es imponerles conceptos previos a cómo se manifiestan. Ustedes piensen, por ejemplo, ¿es que yo puedo oír un color? Dirán ustedes, claro, no, evidentemente es una locura, ¿no? ¿Es que puedo ver un sonido? Por supuesto, no. ¿Por qué? Porque el sonido tiene una condición determinada y la manera única de percibir el sonido es la auditiva. Y la manera única de percibir el color es la visual. Es decir, corresponde a un tipo de realidad, un tipo de percepción. Pues bien, esto hay que generalizarlo. No solamente esto es muy elemental, son las diferentes realidades sensoriales que corresponden a ciertos sentidos. Pero es evidente que yo no puedo comprender, por ejemplo, un objeto matemático, lo mismo que comprendo lo que es una realidad botánica o una roca. Es otra manera de pensamiento, necesito otras categorías. Si pasamos de las cosas a la persona, las diferencias son inmensas. No podemos tratar lo irreal como lo real. Hay que buscar las categorías que permiten pensar lo meramente posible, lo futuro, o lo futurible, que tal vez no sea futuro, que podría llegar a ser futuro, podría llegar a ser un día, pero tal vez no. Comprenden ustedes, el pensamiento tiene que adaptarse a las diferentes formas de la realidad. Esto fue lo que exigió Husserl. La fenomenología fue el primer gran paso para reconocer esto. Hacia 1900, cuando empieza Husserl a hacer su obra, en 1900, sobre todo las investigaciones lógicas, cuyo primer volumen se publica en 1900, es la idea del reconocimiento de que las cosas tienen diferentes modos de darse, la realidad se da de diferentes formas. Y hay una forma también para cada una de darle su sentido. En definitiva, como ven ustedes, el método que en definitiva vamos a manejar, el método que parece propio, consiste en la aceptación de la realidad. Es el reconocimiento de la realidad tal como es ella, no tal como pensamos que sea o como queremos que sea, sino tal como es. La única manera de comprenderla es precisamente respetarla, reconocerla, abrirse a ella, buscar los instrumentos mentales, los instrumentos intelectuales que permiten su comprensión. Recuerden ustedes mi vieja definición de la razón, aprehensión de la realidad en su conexión. No una visión instantánea. Si ustedes comparan el animal con el hombre, los animales, hay animales muy inteligentes. Por ejemplo, el perro es un animal enormemente inteligente. Si ustedes comparan, por ejemplo, a un perro con un niño pequeño, es más inteligente el perro. Sí, pero el niño tiene desde muy al principio razón. Desde muy pronto. Descubre las conexiones. Yo suelo poner a veces un ejemplo sumamente trivial, pero que es muy claro. Con un animal no nos podemos citar. Yo les puedo decir a ustedes, hasta el próximo miércoles a las 8. Si yo le digo esto a un perro, o a un caballo, o a una ballena, o a un mosquito, pierdo el tiempo.
No me puedo citar con un animal para el próximo miércoles a las 8. ¿Por qué? Porque no establece las conexiones. Tendrá agudeza, entenderá las cosas, tendrá una percepción superior a la mía. Pero esa conexión de los ingredientes de la realidad, en que consiste la razón, la tiene el hombre y no el animal. Hasta el miércoles a las 8.